Jóvenes, buenos días. Les felicito por su examen. Han aprobado la mayoría. Bien, les voy a entregar su examen. Javier. Bien, su examen, joven. ¿Te puedes quedar después de la clase unos minutos? Sí, profesor, sí me puedo quedar. Ok, ya. Sí. Jóvenes, se acabó la clase, pueden irse. A ver, Esteban, no has respondido la pregunta número 3 sobre cuáles fueron los factores que influyeron en el surgimiento del Sendero Luminoso. ¿Qué sucedió? Es que no podía explicar, digamos, con argumentos sólidos que explicaran, digamos, por qué surgió este partido político. Por eso fue que no lo respondí, porque no tenía, digamos... Es importante saber el pasado para comprender y para no cometer errores en el futuro. Por esa razón voy a aprovechar esta oportunidad para explicarte de cómo surgió y cuáles fueron los factores. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a explicarte cuáles fueron los factores. Factor social. Existieron tres aspectos sociales que hicieron posible el surgimiento del Partido Comunista Sendero Luminoso. El primero, el empleo del elemento étnico en diferentes frentes en los que ahondaba el abandono estatal y la pobreza. Nos referimos a Ayacucho, el Alto Guayaga y las zonas marginales de la capital. En cada una de ellas estaba presente el elemento étnico, es decir, campesinos en las cuales ellos influían. En Ayacucho, por ejemplo, se insertaron en el conflicto entre campesinos ricos y pobres para satisfacer las necesidades de unos frente a los otros. En el Alto Guayaga, asumieron el rol de defensores de los campesinos cocaleros frente al abuso de policías antinarcóticos. En las zonas urbanas, constituida principalmente por migrantes de la sierra, Sendero Luminoso asumía el papel del Estado, ajusticiando los principales problemas del colectivo como la inseguridad ciudadana, consiguiendo respeto por parte de los pobladores. Segundo, otro aspecto es el empleo del Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano, con fines de acrecentar su vida política. La significancia que tenía el Frente de Defensas en Ayacucho le permitió a Sendero alcanzar logros políticos, tanto en la participación en la elección de 1996, como en la ocupación de importantes direcciones universitarias de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el cual le permitió influenciar fuertemente en profesores y alumnos, acrecentando así su vida política. Otra de las estrategias de Sendero fueron los denominados organismos generados, que permitían la expansión del partido. A medida que los jóvenes universitarios se graduaban, estos eran enviados a zonas rurales con la finalidad de ganar simpatizantes, principalmente el campesinado, ya que esta, según la ideología maoísta, la fuerza principal de la revolución. El factor económico tiene una importancia fundamental para el surgimiento del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, el cual está constituido por dos aspectos importantes. El primero de ellos es la pobreza, pues los niveles económicos de la población se fueron deteriorando progresivamente. Así, en 1976, el 53% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza, es decir, eran hogares cuyo ingreso familiar no cubre la canasta para satisfacer sus necesidades básicas, y un 25% de la población se encontraba bajo la línea de la indigencia, aquellos cuyos ingresos no cubre la canasta de alimentos básicos. El segundo es el racismo económico hacia los sectores de baja productividad,
que fue un aspecto trascendental para el surgimiento del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, pues las personas de mayor nivel económico creían y afirmaban que los problemas económicos que se suscitaban en el país eran generados principalmente por la gente de las zonas altoandinas, es decir, por el campesinado. Asimismo, la desigualdad y la fragmentación distributiva en el Perú crean frustraciones de las aspiraciones de movilidad social, sobre todo entre los jóvenes que buscan ocupación y altos ingresos, que por consiguiente son obligados a tomar diferentes decisiones, pues por lo general optan a formar parte de la Patria Roja y seguir el pensamiento Gonzalo, que fue considerado el pensamiento del cambio. El surgimiento del Sendero Luminoso, a su vez, fue causado por factores políticos. El primero es la existencia de racismo político hacia la población más vulnerable, porque tras la división del Estado en República de Españoles y República de Indios, este discriminaba tomando como base la raza. En consecuencia, veía a las zonas altoandinas como una región totalmente distinta. Es decir, la sociedad, particularmente el Estado, marcaba la diferencia entre la gente rural y urbana, lo que provocaba desigualdad de derechos, discriminación y apartado hacia la población andina. Esto fue aprovechado por Sendero Luminoso para obtener más militantes, pues este grupo revolucionario tenía como principal objetivo el logro de una sociedad igualitaria. Otra manifestación de racismo político fue el tipo de acciones contrainsurgentes de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Las fuerzas del orden practicaron la represión indiscriminada y cometieron graves violaciones de los derechos humanos, especialmente en la primera etapa del conflicto armado. Estos abusos generaron rencor y la búsqueda de venganza entre los sectores de la población. Además, la ausencia del Partido Conservadores y Liberadores con propuestas nacionales también fue una manifestación de este factor, debido a que sus propuestas estaban dirigidas a la población capitalina, mas no a la nacional. En consecuencia a todas estas manifestaciones de desigualdad política, el Estado como autoridad judicial fue reemplazado por la comunal. El segundo factor político fue la existencia de inadecuados procesos electorales debido a la suspensión de elecciones nacionales y municipales que se había dado anteriormente, provocado por el desprestigio conseguido por sus líderes, lo que causaba desconfianza en la población. El tercer y último factor fue la existencia de la Constitución de 1979, debido a que ésta fue políticamente incluyente y democratizadora, la cual otorgó sufragio universal a mayores de 18 años y analfabetos, lo que provocó que el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, aproveche estas circunstancias para ejercer su ideología en las zonas más alejadas y vulnerables de la sociedad, así como a los jóvenes, quienes no tuvieron una educación completa. Los tres pensamientos guías que usó Sendero Luminoso para iniciar con el conflicto armado tenían como propósito principal la obtención del poder político mediante el uso de la violencia. No estamos en Pekín, sino en Lima, Perú, en el año 11º de la guerra por la conquista del poder y el triunfo de la revolución proletaria. Mientras en todo el mundo las banderas rojas se empolvan en los anaqueles de la historia, Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta, gana más adeptos y más poder. La miseria extrema que vive el país y la desastrosa gestión política de muchos años
han hecho posible el milagro. La reencarnación de Mao Zedong en el presidente Gonzalo, un profesor de filosofía de 64 años que lidera desde la sombra la última larga marcha de la revolución comunista. Empezaron siendo 20, hoy son 20.000. La fe ciega en su líder y en el triunfo final de la revolución. Una disciplina férrea que incluye el sacrificio de la propia vida por el partido, el recurso al terror y el secreto absoluto que envuelve sus acciones ha forjado sobre Sendero una leyenda de miedo, sangre y violencia. Un foto final. Bueno, de esa manera terminamos con la clase, Esteban. Muchísimas gracias, profesor. Ahora conocí más de este tema y voy a comentar con mis demás compañeros lo que aprendí. Muy bien. Gracias.